Abra su Biblia, hermanos. Fíjese que ahorita estaba ahí viendo algo sorprendente. Bueno, los Salmos es uno de los libros que más inspira mi corazón en todo momento de la vida. Porque cada salmo, si usted lo escudriña con cuidado, usted se va a dar cuenta que son oraciones al Dios Padre Celestial. Y en la mañana platicábamos mi esposo y yo, y me decía: ¿quién quiere la vida de David? Bueno, pues yo quisiera la relación que él tenía con su Dios, aún a pesar de sus tropiezos, de sus infidelidades, aún a pesar de sus pecados tan grandes que él cometió, tenía una relación íntima con el Padre. Y eso a nosotros a veces en estos tiempos nos detienen, ¿verdad? Nos damos cuenta de que somos pecadores y que de repente fallamos a Dios, y eso nos impide volvernos a levantar como al principio. Pero yo quiero hablarte acerca de la fidelidad de Dios. Diga conmigo: la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y mire qué cosa, que no hace referencia a la escritura hacia los rebeldes de allá de afuera, a los que no son pueblo, sino que al pueblo de Dios. Padre, te pido que en esta hora, Señor, manifiestes tu misericordia y tu fidelidad una vez más, Padre, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Salmo 78, hermanos, amén. Yo no lo voy a leer todo porque está bastante largo. Amén, es uno de los salmos más largos de la palabra de Dios, del libro de los salmos. Aparte del, ¿quién sabe cuál es el salmo más largo de todos los salmos? Salmo 119 es el más largo, ¿verdad? Pero este también es uno de los más larguitos. Y lo que me impresiona es de que ahorita le voy a dar otro también que habla acerca de la infidelidad del pueblo, pero de la misericordia y gracia de Dios. Amén. Vamos a leer la escritura en el nombre de Jesús. Dice la escritura: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo que cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Pueden sentarse, hermanos, en la presencia de Dios. Y este salmo nos habla acerca de la fidelidad de un Dios amoroso. Fíjese de que la exhortación de amor más grande que nosotros encontramos en las escrituras es precisamente este salmo, porque hace referencia a la infidelidad de un pueblo que había conocido el poder, las maravillas del Dios que lo sacó de la vida de esclavitud. Esas experiencias sin duda las hemos vivido usted y yo en este tiempo. ¿Cuántos han sido librados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, de la ruina, de todo aquello, hermano, que nos perseguía cuando no conocíamos a Jesús en nuestra vida? Hemos sido librados de la muerte eterna, hermanos, pero ahora Dios nos ha traído a la vida, a la majestad, a la divinidad del conocimiento del sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, cómo el Señor les habla a ese pueblo que se había rebelado contra sus promesas, se había rebelado contra sus estatutos y sus decretos, con tanta misericordia les hablaba, que les hacía recordar todos los milagros y las maravillas que el Señor hizo a través de la travesía que ellos tuvieron que emprender después de salir de Egipto para ir hacia la tierra prometida. ¿Cuántos saben que nosotros llevamos ese mismo camino ahora, hermano? ¿Cuántos saben que nosotros también tenemos un trayecto de vida en este momento, en este tiempo difícil que a lo mejor nosotros no podemos entender? El pueblo de Dios fue traído de Egipto y luego
embargo, el propósito de Dios era llevarlos hacia la tierra de plenitud, en donde fluía la leche y la miel, en donde los frutos de la tierra eran abundantes, ¿verdad? En donde no tenían que batallar, en donde iban a tener una vida plena, una vida saludable. Mas sin embargo, en el cruce, ¿verdad? Del desierto, en donde ellos encontraron tantas cosas y tantas dificultades para poder llegar hasta la tierra prometida, ahí es en donde Dios les habla, en el desierto. Porque casi siempre cuando el pueblo de Dios se revela es en la prueba, es en la batalla, es en la lucha, es en la enfermedad. Sí, hermanos, nos volvemos indiferentes a Dios. O hay veces que nos acordamos de Dios nada más cuando tenemos alguna necesidad, cuando está la enfermedad, cuando viene el aguijón, y de Dios no nos acordamos cuando está la abundancia, cuando está la felicidad. Cuando todo está bien, parece como que no nos damos cuenta, pero nos olvidamos de Dios. Y cuando viene la tribulación, viene la angustia, dígame si no clamamos como hijos, ¿verdad? Pródigos. Sí, ese es el amor de Dios, hermano, el cual el Señor a nosotros nos exhorta para que como dice la escritura, venga una generación que conozca los prodigios de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que aunque consideraba aquella generación, dice la palabra, aunque consideraba al pueblo rebelde, sabía que las cosas maravillosas o todos aquellos milagros y acontecimientos celestiales que habían ocurrido, el Señor sabía que el pueblo había contado a sus generaciones. ¿Sí? Que no se había quedado, el pueblo de Dios no se había quedado sin una generación que le diera continuidad a todo aquello que el Señor quería revelar a su pueblo. Así es de que en estos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles, que cuando yo leía esta palabra, créame que yo lloraba delante de Dios y le decía: Señor, es que es difícil dejar la palabra en el corazón implantada de esta generación. Yo creo que siempre ha sido difícil. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, hermano, batallaba para tratar de dejarles la palabra en sus corazones. Buscaba la manera de que ellos entendieran a su nivel lo que era la palabra de Dios, y hacía mis servicios en la casa y ponía a uno a dirigir, a otro a cantar, a otro a tocar según la batería, ¿verdad? Y ahí andaban con las cucharas pensando que eran los micrófonos, y sacando ahí las ollas pensando que eran los tamboriles. Y hermano, pero sabe que era la manera en como yo me las arreglaba para que de alguna manera la palabra de Dios les llegara a sus corazones. Y sabe que cuando les trataba de dar la palabra, siempre se me distraían. ¿A cuánto les pasa con sus chiquitos ahora? Se me distraían y no aguantaban, y nomás querían: en paz me acostaré, amén. Pero ¿sabe qué, hermano? Qué gracia y qué grande virtud de nuestro Dios, que lo poquito, la poquita semilla que nosotros podamos dejar en el corazón, aunque nosotros nos sintamos que no estamos haciendo nada con nuestras generaciones, quiero decirle que va a dar fruto a su tiempo, hermano. Por eso no nos debemos de cansar de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo segaremos si es que no desmayamos. Y yo quiero animar a los padres de estos tiempos, a estos padres que les ha tocado vivir los últimos tiempos de la iglesia con sus generaciones, hermanos, en los cuales ustedes también tienen que sembrar la palabra de Dios. Así como nosotros, como con todo y nuestras dificultades, con todo y nuestros problemas, con todo y nuestras debilidades espirituales que tuviéramos en nuestra vida, porque había veces que leíamos la palabra y ni la entendíamos. Había veces que queríamos entender algo en la escritura y ni sabíamos lo que estábamos leyendo. ¿Les pasó? Pero ¿sabe qué, hermano? Dio fruto al tiempo. Esa palabra que no entendíamos, después cuando se presentaba una situación, nos acordábamos de los textos de la palabra de Dios. Cuando venía la aflicción, cuando venía la tempestad, nos acordábamos de esos textos que dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Todo lo puedo en el Señor. Entonces, pequeñas porciones de la escritura que impactaran el corazón de nosotros, hermano, que se las transmitimos a nuestros hijos, quiero decirle que van a dar fruto.
Amén. Y era una de las cosas que el Señor reconocía a un pueblo rebelde. Decía, eran cosas que los padres habían anunciado a los hijos, aún en su infidelidad, aún en todos los momentos difíciles que ellos habían estado pasando durante el tramo del desierto. Porque había días en los que renegaban, ¿se acuerdan? ¿Cómo es que estamos aquí? Tratando de cruzar todo este desierto, cuando en Egipto, aunque sea, ya teníamos los ajos y las cebollas, y aquí, ¿verdad? ¿Y qué dice la escritura, mis hermanos? Dice la palabra de Dios que el Señor, cuando escucha la queja del pueblo, les envía la codorniz, les envía las aves de los cielos, les envía la carne. Dice en la palabra de Dios, les envió hasta que se saciaron y hasta que les salía por las narices. Fíjense, la queja, hermano, que nosotros damos a Dios a veces, casi siempre es por la carne. Dígame si no. Porque nosotros no podemos hacer las cosas que el mundo hace, porque queremos siempre este cuerpito, siempre quiere la carne, hermano. Amén. La carne está pensando en el pecado, está pensando en las cosas, hermano, que pueden satisfacer la carnalidad. Y era por lo que el pueblo gemía y decía, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí? Y ahí el Señor les llena y les satisface, ¿verdad? Pero les reconoce que hablaron las escrituras hacia los hijos. Dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y cuando yo le preguntaba a Dios, ¿cómo le vamos a hablar a esta generación, Señor, para que nos entienda? Pues aquí dice, hábleles de las alabanzas. Pónganlos a cantar en la casa. Pónganlos a adorar a Dios. Ahorita que cantaban los muchachos, ¿verdad? Ese canto de que quiero adorar. Necesito adorarte para poderte contemplar. Es que es una verdad. ¿Cómo va a poder contemplar esta generación a ese Dios que nosotros les predicamos sin el ejemplo en nuestra vida? Y no nada más les digamos busca a Dios, pero nosotros debemos buscar a Dios. No nada más les digamos debes de leer la escritura, pero que nos vean leyendo la palabra de Dios. Que no nada más les digamos, bueno, debes de orar, pero que nos vean adorando y alabando el nombre del Señor. Todo esto se tiene que estar llevando a cabo en la casa, hermano, porque ahí es en donde los niños, los jóvenes reciben la enseñanza de la vida mucho más palpable que aquí en la iglesia. Porque en la casa es en donde ellos están más tiempo, ¿verdad que sí? Entonces es algo que el Señor les reconoce. Dice que Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Era un mandamiento de parte de Dios, que la palabra de Dios no se perdiera en las generaciones, sino que siguiera de generación a generación, hermano. Si usted se pone a pensar, las cosas malas, cuando no son enfrentadas con valentía, hermano, siguen de generación en generación, ¿sabía? Sí, los pecados de generación en generación, las maldiciones generacionales. Si no hay alguien que se atreva a pararse con toda la autoridad de parte de Dios y decir, conmigo aquí en esta generación se terminan las maldiciones. Y decir, de aquí en adelante las generaciones que me van a seguir van a ser generaciones benditas de Jehová. Aleluya. Estamos de verdad, hermano, en una necesidad muy grande de que volvamos a retomar la senda antigua, que dejemos ya de vivir una vida de religión, pero que aprendamos a vivir una vida de relación con Dios. Porque el ser un hijo de Dios no nos hace salvos, hermano. Venir a la iglesia, si sabía eso, ¿verdad? Que no le hace salvo el venir todos los domingos a la iglesia y sentarse y aún levantar sus manos y pretender que está adorando, cuando en su casa no está buscando la presencia de Dios. Nos hace a nosotros hijos del Señor cuando damos frutos, dice la palabra, dignos de arrepentimiento. Esos frutos se tienen que ver. Esos frutos los mira la gente, los mira la familia, los miran los amigos, los miran nuestros hijos. ¿Sí? Lo mira nuestro esposo.
porque casi siempre para faltar el respeto o para gritar o para hacer la peor versión de ti, siempre escogemos en la casa y con la persona que más debemos de amar. Dígame si sí o no. Con toda la gente somos tan, hasta nos sale la sonrisa fingidita y la vocecita fingidita. Y en la casa, fíjese que esos frutos, hermano, Dios está hablando a un pueblo, al pueblo que había conocido a Dios como su Salvador, al pueblo que sabía que Jehová de los ejércitos tuvo el valor para sacarlo de la tierra de esclavitud, para volverlo un pueblo diferente. Hay una necesidad muy grande en estos tiempos en las familias, hermano, de respeto. Hay una necesidad muy grande de demostrarse el respeto, de demostrarse el amor, la gratitud, y dejar la gritería, dejar la maledicencia. No hay cosa más fea, hermano, de escuchar a una mujer hablando las peores pestes de su esposo. No hay cosa más horrible, más fea y más vil que escuchar a una mujer o a un hombre hablar cosas feas de su mujer o de su esposo. Cuando Dios a nosotros nos unió, hermano, con toda la intención de que podamos ser el sueño de Él. Sabía que el matrimonio es el sueño de Dios. Entonces, ¿por qué no regocijarnos en el sueño de Dios? ¿Y por qué no guardar el respeto en la casa y enseñarle a los hijos esos valores? Hay familias que vienen de familias que se trataron de lo peor, que se les olvidó el nombre de la criatura y les pusieron otros. Y ellos piensan que así van a tratar ahora a las generaciones benditas de Dios. Por eso es de que tenemos que romper con todas esas cosas, hermano, de malos hábitos en nuestra vida como cristianos, porque eso nos lleva a ser infieles delante de Dios. Amén. Entonces era algo que Dios les reconocía al pueblo. Aquel pueblo rebelde se lo reconoció, que aún en sus debilidades, que aún con todo y sus quejas, pudieron dejarle la palabra de Dios implantada en los corazones de los hijos. Hablaron de la potencia de Dios, anunciaron sus maravillas, pudieron dar testimonio del poder de Dios. Pero yo creo que ahí algo aprendieron también los hijos. Amén. Era un mandamiento de parte de Dios que notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Entonces nos está hablando ahora en este tiempo, hermano, de que muchos piensan que a lo mejor pues ya no quiero tener hijos, porque pues sabrá Dios qué más va a venir. Usted, si la Biblia dice que nos multipliquemos, pues multipliquémonos sin temor. Bueno, los que pueden, ¿verdad? Porque pues ya las aras, pues ya olvídense, ya ustedes ya dieron lo que tenían que dar, dimos. Pero los jóvenes no tengan temor, ¿sí? De que si Dios les da una plebe y les da la bendición de llenar sus aljabas con las espadas como valientes, pues enfréntenlo con valentía, con poder, porque ustedes conocen la palabra de Dios. Amén. Y qué bonito, porque como les digo, aunque parezca que se batalla, lo poquito, lo mucho que ustedes le dejen en el corazón a los hijos, eso se va a convertir en una bendición generacional. Por eso es de que si su niño, usted ve talentos en su niño que canta, que adora, pues dele un piano y dele un micrófono y póngalo a cantar, ¿sí? Póngalo a adorar a Dios. Esa es la manera, porque si no nos van a ganar, el sistema nos va a ganar, hermano. Nosotros no nos vamos a dejar arrebatar nuestras generaciones, vamos a luchar por ellas. Nosotros tenemos las estrategias espirituales para traer esta generación una vez más al conocimiento del Altísimo, para que conozcan a Dios así como usted y yo le hemos conocido. ¿Usted le ha conocido como Padre? ¿Sí? ¿Cómo le llama usted al Señor cuando va en oración? ¿Usted le llama Padre o le llama, oh Dios lejano, o qué le dice?
Dios de la senda de alabanza, o Dios de la hermana Mini, o Dios del hermano no, usted le dice mi Padre. Ese es mi Padre. Entonces la relación debe de ser de verdad sincera con nuestro Dios, hermano. Por eso es de que debemos de buscar, ¿verdad?, que esta generación, como dice la escritura, guarden sus mandamientos y que no sean que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ahí es en donde comienza el azote. Ahí es en donde comienza a sacar el Señor la vara de corrección para su pueblo, porque Dios les habló también bien duro y les dijo: ustedes padres, que la generación que les sigue no vaya a ser como ustedes, generación contumaz, con generación, dice, rebelde, que nunca dispuso su corazón, pero tampoco fue fiel para con Dios en su espíritu. Por eso les digo que el venir a la iglesia y tratar ¿cómo se dice?, de aliviar la conciencia, de decir, ok, ya cumplí, eso no nos hace salvos. Nos hace salvos una relación genuina con Dios. Aquí venimos, hermano, a recibir lo que Dios tiene para nosotros, y una palabra de aliento, a lo mejor una palabra como la de ahorita, una exhortación de amor que nos va a llevar a empoderar de verdad a nuestras generaciones, para no conformarnos a verlas perderse, sino que las veamos, que sigan nuestros pasos. Hay algunos padres en estos tiempos que dicen: no, que no siga mis pasos. ¿Por qué? Hay cosas a lo mejor de las que nos avergonzamos, les digo, ciertas cosas que aprendimos a hacer durante la vida, que a lo mejor dijimos: esto no es un buen ejemplo para mis hijos, que mejor que no sigan mis pasos, ¿verdad? Porque no les queremos dejar en su vida un ejemplo marcado que después los lleve a convertirse en una maldición generacional. Eso es en lo que se convierte una mala costumbre, ¿sí? Simplemente la falta de respeto, la gritería, la maldicencia, hermano. Hay niños que de veras hay que tener cuidado, porque eso es lo que aprendieron, y si no les enseñamos nosotros a comunicarse conforme a la palabra de Dios y a hablar, fíjese cómo debemos de hablar nosotros. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos juntemos, dice que con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Sí, yo sé que estamos aquí en esta tierra y todo lo que usted quiera, pero con dignidad y con respeto. Sí, con dignidad y con respeto, hermano, porque Dios es lo que está buscando de que los hombres y las mujeres de Dios vuelvan a tomar sus arcos y vuelvan a empezar a dar batalla, que no se acobarden ante la situación de guerra en sus hogares. Miren, los hijos de Efraín, verso 9 dice: los hijos de Efraín, haciendo referencia a este grupo, ¿verdad?, de hijos de Dios. Los hijos de Efraín, arqueros armados. Sí, ellos sabían, conocían la Biblia, conocían la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? Voltearon las espaldas en el día de la batalla. ¿Sí? Voltean las espadas cuando está la batalla, y cuando hay batallas en el hogar es cuando debemos de voltear nuestro rostro al corazón de Dios para clamar, para implorar por la paz en nuestros hogares y ser pacificadores, como dice la palabra de Dios, hermano. Amén. Entonces, ¿qué salmo tan más de veras inspirador a nuestras vidas? Dice que, haciendo referencia al pueblo de Dios, dice: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Fíjese cómo hace referencia a su pueblo. ¿A cuántos les gustaría que Dios hablara de esta manera de usted o de mí? Como su pueblo de este tiempo. No guardaron el pacto, no quisieron andar en su ley, pero se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Sí,
Aquí habemos gente que hemos visto las obras del Dios Todopoderoso, las obras más hermosas, hermano. Hemos visto sanidades, hemos visto liberaciones, hemos visto salud, hemos visto obrar a Dios en nuestro hogar, hemos visto a Dios obrar en nuestra propia vida, ¿verdad que sí? Entonces no debemos de olvidarnos. No debemos, hermanos, de olvidarnos de las maravillas de Dios. Dice la Escritura, delante de sus padres, Él hizo maravillas. Esto es lo que sucede en casa, hermano, cuando buscamos a Dios. Maravillas suceden. Suceden maravillas. Simplemente en el ambiente del Espíritu que se convierte una casa cuando se busca a Dios en oración, cuando se busca leer, cuando se busca tener una intimidad con el Señor. Hay maravillas en la casa. Entonces, ¿cuáles son esas maravillas que el Señor les mostró en medio del desierto, hermano? Fueron maravillas tremendas. Por ahí yo escuchaba testimonios de personas que han ido a Israel, que han andado en el pleno desierto, ¿verdad? En el desierto tremendo. Dice que en el día es un calor infernal y que de noche es un frío que tienen que pues llevar ropa de temporada de frío. Y yo siempre me preguntaba esto, ¿verdad? ¿Por qué el Señor, cuando habla de sus maravillas, primero les habla y les recuerda y les dice: soy quien dividió el mar y les hice pasar en tierra firme, en tierra seca, ¿verdad? Soy quien detuvo las aguas como en un montón. Ese es el Dios que nosotros servimos. Se pone a recordarle las maravillas al pueblo rebelde y les dice: hey, acuérdate que cuando Faraón te iba persiguiendo, yo abrí los mares para que pasaras con toda tu familia. Acuérdate que cuando estabas pasando esa tribulación en tu casa, fue Dios quien obró, no fue el padrecito de la esquina, ni fueron las imágenes, ni fue Dios en misericordia quien te dio la victoria. ¿Sí? Entonces les recuerda: soy quien dividió el mar, quien les hizo pasar en una tierra seca sin ningún peligro de que nada se te perdiera, con todo y los tesoros que habían obtenido aún de los egipcios, porque hay una porción en donde el Señor les habla al pueblo y les dice: vayan y pidan. Vayan y pidan, y fue la manera en cómo despojaron a los egipcios de sus riquezas. El pueblo de Israel, siendo esclavo, se trajo las riquezas de los egipcios con ellos. ¿Sí? Entonces, ahora el Señor les recuerda, ¿verdad?, de su mano poderosa deteniendo las aguas como en un montón, para que el pueblo pase en tierra firme. Ese es el Dios que servimos. Que cuando está la tempestad en el hogar, que parece que el barco se va tambaleando y parece como que el capitán no está siendo un buen capitán. ¿Sí? Porque algunos se acobardan y se van. Algunos capitanes, ¿verdad?, ven su tripulación, ¿verdad? Ven la tripulación, ven a la mujer ya vieja, dicen: no, allá está una más buena. Dejan y se bajan del barco y se van por otras más jóvenes. Eso se ve mucho en los matrimonios, hermano, allá en el mundo, aquí no. Pero te estoy diciendo que si nosotros no tenemos cuidado de vivir una vida digna delante de Dios, estamos en peligros de la carne. Debemos de agarrar bien el timón del barco de nuestra vida, que el Señor a nosotros nos ha dado como una obligación, para que nosotros podamos llevar el timón con valentía, hermano. Y que cuando parezca que se va hundiendo, nosotros podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está deteniendo las aguas como montones, aleluya. Y voy a ser victorioso en medio de esta tribulación, en medio de esta angustia, en medio de esta enfermedad. Les guió, dice, con la nube. Y ahí está la respuesta que te digo. Porque de día dice que les enviaba una nube, porque el calor tan inmenso era tan fuerte que el Señor los cubría, les tapó el sol para que ellos pudieran pasar mientras que estaban aquellos calorones tremendos. Por eso dice: el sol no te fatigará de día,
ni la luna de noche. Fíjate qué hermosas promesas de Dios. Espero que estén entendiendo. El pueblo tenía que hacer un esfuerzo para caminar en medio del desierto, con los calorones, con los peligros del día y con los peligros de la noche. Mas sin embargo, la mano fiel de Dios allí estaba, cubriendo el sol para darles la sombra, para darles un día refrescante, para que aún estando en el desierto ellos no pudieran tener ese calor tan tremendo. Y en la noche dice que le seguía una columna de fuego. Les dije que en la noche pues hacía un frío terrible. Yo me imagino que era un calentoncito sabroso que el Señor les enviaba para que el pueblo pudiera continuar caminando con valentía, hermano. ¿Cómo Dios nos sigue hablando en estos tiempos, hermano? De que Dios, ¿cuántos pueden ver la mano de Dios en sus vidas cuando el sol arrecia, cuando las tempestades arrecian en nuestro corazón, en nuestra vida, como familia, como sociedad? Ahorita vemos la gente con mucho temor, con mucha angustia por las leyes que están pasando, que son leyes diabólicas, hermano, ¿verdad? Y que las estamos mirando en este tiempo y decimos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a movernos a vivir una vida digna delante de Dios y a prepararnos. ¿Sabe por qué? Porque dice la misma palabra de Dios, a nosotros nos enseña y nos dice: cuando ustedes vean toda esa corrupción, cuando ustedes vean todas esas cosas, alcen su mirada al cielo, porque su redención está más cerca de cuando ustedes creyeron. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos volvemos políticos y nos vamos a pelear en la carne? ¿Nos volvemos políticos y tratamos de hacer las cosas con nuestras fuerzas? ¿Nos desalentamos y decimos, no, ya no voy a tener hijos? Ya no, Señor, al contrario, voy a tener más plebe para que haya más gente llena de Dios. Aleluya. Le estoy hablando a las casadas, no se me emocionen las solteras todavía. Emociónense cuando venga el varón de su vida. Ore por él y no deje de orar. Si es que no tiene un compañero, es porque Dios todavía la quiere de rodillas, hablando en lenguas y orando y buscando a Dios. La quiere tener en intimidad con Él. Si es que usted es una mujer soltera, no tiene varón a su lado, es porque Dios la quiere tener en su intimidad a su lado. Aleluya. Igual al varón. Si es que no hay una compañera a su lado, busque a Dios con todo su corazón. Aleluya. Y vuélvase ese hombre de valor, ese hombre que de verdad, hermano, iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Todas quieren. Sí, porque sabe que la unción atrae. ¿Sabía usted que la unción de Dios atrae? También físicamente, hermano. Por eso es de que tenemos que cuidar el corazón sobre toda cosa guardada. Los que estamos casados, bendito Dios. Los que no están casados también, si traen unción, cuiden la unción, cuiden lo que Dios a ustedes les ha dado. Sí, de veras, hermano. Usted va a decir, ay, la pastora, es verdad lo que le estoy diciendo. Usted puede ver al más feo músico en la iglesia o en cualquier otro lugar, o alguien que predique la palabra de Dios, el más feo que usted, no se lo voy a describir porque aquí hay muchos así. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando los ven, Dios mío, la unción atrae. Es que tiene algo, es que ese hombre tiene algo. ¿Se lo han dicho? Te lo han dicho a ti, pastor, te lo han dicho a ti, hermano, que buscas a Dios. Es que usted tiene algo. Tiene la gracia de Dios en su vida, tiene la misericordia, aleluya. Por eso, hermano, hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y hay que llamarle mientras que Él está cercano. Y Él está más cerca de nosotros que cuando creímos. Por eso les digo, hay que llenar las aljabas de nuestras espaldas con hijos, bendito sea Dios. Y ahora las que ya no parimos físicamente, pues hay que empezar a parir espiritualmente, aleluya. Hay que buscar las almas, hay que buscar, hermano, dejar la palabra de Dios en los corazones y ser madres de multitudes, padres de multitudes para la gloria de Dios. Dale palmas a Cristo, aleluya. Dice que les mandaba el resplandor
en la noche con el resplandor del fuego. Ah, qué bonito, ¿verdad? La luz de Jesucristo brillando toda la noche. Oh, gloria a Dios. Si nos emocionamos cuando vemos la luna, hermano. ¿Cuántos vieron la luna el 4 de julio? Una luna preciosa. Y bueno, todo este mes de junio y julio, unas lunas, hermano, que enamoran. De veras. Por eso el pastor dijo que fue a la luna. Unas lunas de verdad que enamoran, hermano. Yo le decía, mira, vente, vamos a sentarnos aquí, vamos a ver la luna, qué hermosa. A ver si le saco unas palabras acá, romanticonas, ¿verdad? Ahí sentaditos bajo los árboles, sacarle una palabra. Mejor que gritería allá adentro de la, que no hiciste el pan, de lo quemaste del pan tostado, que yo no quería los frijoles así, vieja. ¿verdad? El Señor dice resplandecía, hacía resplandecer el cielo con la columna de fuego. Y aquel pueblo, hermano, no tuvo frío, no tuvo necesidad. Aún dice la palabra de Dios que con los mismos guaraches y zapatos que ellos llevaban de la salida de Egipto, hermano, fue con lo que duraron toda su travesía. Y dice que no se les desgastaron. Oh, gloria a Jesús. Así es que hay que cuidar los zapatos, hermanas. Cuiden sus zapatos y sus sandalias. Bendito sea Dios. La otra vez saqué unos zapatos, dije 14 años con estos zapatos y no tienen ni siquiera una rayadurita. Y sí me los he puesto. No, ya es hora de sacarlos para darle chance a algo nuevo, ¿verdad? Hay que regalarlos. 14 años, dije yo, válgame Jesús, todavía me quedan. Pero esa costumbre tenemos las mujeres de tener zapatos. No, también los hombres. Dios mío. Y luego de repente vamos a la tienda y compramos los zapatos y venimos con los mismos. El mismo color de camisa, el mismo color de zapato y el mismo color y estilo de pantalón. Digan amén. ¿Ah? Pues fíjese que al pueblo de Israel no se le desgastaron sus vestiduras ni sus sandalias, hermano, por causa de la fidelidad de Dios para sus vidas. A veces nosotros renegamos y abrimos el closet y decimos, ay, no tengo nada que ponerme, y este tampoco. Y no nos acordamos de las maravillas de Dios. Lo que pasa es de que, pues oiga, ya el de 5, ya ahorita ya somos 14 ya. Pues si quiere que le quede, pues, hay que comer menos. Hay que cuidarse, ¿verdad? Aleluya. Por ahí hay quienes guardan la faldita número 0, petit. Y luego se la quieren poner. Aquí la tienen. Ya, sáquenla. Ya, regálenla, a alguien más la disfrutará. Entonces, hermano, Dios es fiel. Dígame si no es fiel el Señor. A veces renegamos y ay, es que no tengo, y tienes todo.